porque dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa fe, no la fe que cree cuando ve, esa no es fe. La palabra es lámpara. Gracias, Señor, por permitirnos aquí estar una vez más en tu presencia. Hoy abrimos nuestro corazón a ti, Señor, para que sea esa tierra fértil donde cae el germen de Dios, para que esa semilla ahí cambie nuestra tierra y haga germinar ese maná precioso, ¿verdad? La vida eterna que Dios nos quiere dar. Ponemos ante ti, Señor, todo aquello que esté estorbando que nuestro corazón se abra a ti. Nos arrepentimos, Señor, no queremos ocultarte nada, Señor. Entra a tu corazón y haz tu morada en él. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a todos mis hermanos que están aquí y a todos los que nos están viendo, Señor, para que dispongan hoy su corazón a tu palabra. Gracias, Padre. Bueno, estamos con un tema que el Señor me mostró ahí en el libro más antiguo, según la historia, que el libro más antiguo que se escribió fue ese libro de Job. Dice que quizás se escribió unos 2000 años antes de Cristo y unos 500 años antes de Moisés. Fíjese el libro de Job. Y me encanta porque dice, hubo una vez en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero un día se vino a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjese, ese libro, pues ciertamente, pues no se sabe cuándo se escribió, no, la fecha exacta no está, el lugar exacto no está, puede ser para cualquier época porque la Biblia es atemporal. Puede ser para cualquier época, para cualquier hombre, porque después, curiosamente, en tiempo de Jesús de Nazaret, en su ministerio en la tierra, se encuentra con otro hombre, un gran hombre entre los judíos, que era Nicodemo. Y también se dice de Nicodemo que era un hombre perfecto, que era un principal entre los judíos, hombre recto y temeroso que no tenía ninguna falla. Fíjese qué hermosa es la palabra. A veces nosotros pretendemos con nuestra mente natural encontrar explicación a satisfacción de todo lo que nosotros queremos saber de la palabra. Queremos nosotros comprender y entender la mente divina. Bueno, sí la podemos entender, pero no nos es posible porque nosotros somos simplemente hombres. Y Dios está por encima de todo. Pero entonces, continuando con ese tema, dice ahí, Cristo rompe las cadenas. Y precisamente está escrito en el libro de Job 12:18. Dice, él al fin pudo clamar después de una lucha. Él pretendía ser justificado por su propia justicia y por su soberbia que tenía, ¿verdad? Aunque era hombre perfecto, pero reprobó. Dice que cuando Dios lo examinó, que se sacó 0 en el examen. Entonces dice que al fin cuando se arrepintió, fue sanado y clamó reconociendo que únicamente Jesús de Nazaret puede soltar las cadenas de los reyes.
está parafraseado. En Salmo 107, 16, desmenuzó los cerrojos de hierro. ¿Y para qué desmenuza los cerrojos de hierro? Para dar libertad a todos los que están encadenados por los tiranos. Y les hace una advertencia Jesús de Nazaret a los escribas. En ese tiempo ahí estaba el Nicodemo, porque era un discípulo de Jesús, aunque lo hiciera a escondidas. Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave del conocimiento. Fíjese, pero ahora nosotros, los discípulos del reino, los que seguimos al Dios vivo, a Cristo resucitado, dice que Él nos ha dado un secreto. A los que hemos nacido de agua y de espíritu, Él nos ha dado un secreto para quitar esos cerrojos. ¿Cómo es que lo vamos a hacer y cuál será ese secreto? Hoy lo vamos a descubrir. Dice que a nosotros nos dio las llaves para entrar al reino de los cielos. Porque Cristo todo el tiempo lo que enseñó, lo que predicó, fue el reino de los cielos. ¿Y cuál es ese secreto para poder nosotros romper, quitar la llave de esos cerrojos? Es la palabra divina. En Santiago 1:22 dice que la palabra divina origina el nuevo nacimiento en el hombre. Fíjese que el apóstol Santiago era hermano de Cristo, hermano de sangre, de padre y de madre. Y los hermanos de Cristo no le creían cuando él estaba predicando del reino de Dios. Se burlaban de él. Pero después, cuando comprobaron que todo lo que él había predicado era verdad, dice que ¿cómo es posible que en vida no le creyeron? Entonces, muchos que dicen que no resucitó, entonces pues es esa gente que no creía. Entonces le hicieron más caso a un fantasma que a un vivo. Estarían mal de la cabeza, pero no es así. Aunque la Biblia no necesita la historia para decir que es verdadero, ¿no? Sencillamente la Biblia es parte de la historia, es parte de la humanidad, porque la Biblia no necesita que el hombre avale la veracidad dicha por Dios en su pacto eterno. Este hermano de Jesús, discípulo de Cristo, después que Cristo resucitó, dice en Santiago 1:22, pongan por obra la palabra y no se conformen solo con oír, engañándose a ustedes mismos, porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla sus rasgos fisonómicos en un espejo. Efectivamente, dice, se contempló, se dio media vuelta y al punto se olvidó cómo era. Y el 25 dice, en cambio, el que considera atentamente a la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, practicándola, dice que será feliz. Porque esa es una característica de ese lugar sobrenatural,
de vivir como discípulo del reino, que te da felicidad, te da amor, te da gozo, te da paz. Te da tantas cosas hermosas, pero hay que salir del cautiverio. Ya Cristo abrió la puerta, pero ahora tenemos que seguirlo a Él. ¿Qué está pasando? Ya se va a acabar el mundo. Es un despertar de la conciencia. Queremos ver muchas cosas, queremos saber muchas cosas. ¿Por qué? Para quitar esos cerrojos. ¿Cómo es que lo vamos a hacer y cuál será ese secreto? Hoy lo vamos a descubrir. Y dice, Santiago sigue diciéndonos en el 1:18, nos engendró por su propia voluntad para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Ciertamente, si cumples la ley regia según la Escritura, amarás a tu prójimo, obrarás bien. Este mandamiento origina la vida divina, el nuevo nacimiento. Y Juan 1:12-13 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios. Les da potestad, les da autoridad, ese derecho de adopción. Dice, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a los que obedecen, a los que le siguen, son a los que se les da derecho de ser hijos del Dios viviente. Dice aquí, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni deseos de hombre, sino que nacieron de Dios mediante agua y espíritu. Fíjense nada más lo que vino a hacer Jesús de Nazaret por esta humanidad caída que no tenía ninguna posibilidad de cambiar más que matando al Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y el apóstol Juan nos escribe, ahora bien, dice, aquí viene la historia también de este otro hombre, Nicodemo. Fíjense, Job, allá estaba ya Job, cuando ya en la época de Cristo, dice que por lo menos 2000 años antes de Cristo se escribió esta, sin tener la fecha exacta. O sea que Job y Nicodemo puede ser tú, puede ser yo, puede ser cualquier hombre. La palabra es atemporal. Y es actual, porque ahorita todo el mundo está preguntando, ¿qué está pasando? Ya se va a acabar el mundo. Es un despertar de la conciencia. Queremos ver muchas cosas, queremos saber muchas cosas. ¿Por qué? Porque está claramente escrito que este tiempo que Dios creó está por terminar. Dice que para Dios es un año como 1000 y 1000 como un día. Entonces, pero hay un bullicio de la gente que está preguntando ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Porque la historia nos está mostrando las señales, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un hombre que no había comprendido la regeneración del espíritu,
que no había experimentado la vida divina en su cuerpo. Este hombre vino de noche y le dijo al rabí, fíjese, no le vino a hacer ninguna pregunta. Él era un hombre muy inteligente. Él nomás iba a decir, ya sé que tú eres un hombre de Dios, le dice. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este Nicodemo era un hombre que vivía solamente por las señales externas y era un principal entre los judíos. Era un hombre intachable, pero era un hombre que estaba acostumbrado a vivir solamente por su parte natural, por su parte sensual, por los 5 sentidos. Fíjese cómo llega con Jesús. Hasta podríamos decir que un poco altanero. No le hizo ninguna pregunta, pero lo que Cristo le contestó lo dejó muy sorprendido. Le dice ahí en el 3. Llega con una afirmación y Jesús lo increpa con una pregunta. No, con otra afirmación. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que es lo mismo en las cosas espirituales, ver es entrar. Entonces Nicodemo se desconcertó más. Dice, ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Él estaba hablando ahí de todas puras cosas físicas. No tenía ni pizca de espiritualidad ese Nicodemo principal de los judíos. Todo un doctor de la ley. Dice, ¿acaso podré yo entrar otra vez al vientre de mi madre? Respondió Jesús y le vuelve a decir, de cierto te digo, Nicodemo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para todos los que nos están viendo, si tienen lápiz, y tomen nota de los versículos que voy a nombrar, no los voy a leer todos porque son demasiados, pero está en Mateo 16:18, Hechos 2:38, Tito 3:5, Romanos 12:2, Efesios 4:23, Colosenses 6:4, Segunda de Corintios 5:17, Gálatas 6:15, Ezequiel 36:26, Segunda de Tito 1:14, Efesios 1:13, Génesis 3:5, 4:6, Primera de Corintios 3:16, 6:19, Romanos 8:9 y Ezequiel 36:29. Le estaba diciendo Cristo a Nicodemo, el que no nace otra vez, que a menos que nazca como un nuevo hombre, a menos que se convierta en otra clase de hombre, no podrá ver a Dios. No podrá ni siquiera imaginar lo que Dios es. Fíjese nada más la importancia, porque estamos empezando un año. Estamos viviendo tiempos muy significativos. Hay un sentir universal de que gente quiere saber qué va a pasar. Toda la sociedad está descontrolada porque ya no hay un solo gobierno, un solo líder en el mundo que pueda dar
respuesta a tanta pregunta que tiene la gente de todo tipo. Y escuché en la radio que dice que ahora necesita la gente despertar la conciencia. Y no saben cómo hacer. Supuestamente, México es un país mayormente católico. Pues todas esas respuestas yo le digo a mis hermanos católicos que busquen en las escrituras y ahí está la respuesta, ahí está el camino para que ustedes puedan despertar su conciencia. Este caso de Nicodemo es diferente a las personas en el día de la Pascua. Las personas que recibieron a Cristo aquel día de Pascua con tanto amor y que se arrepintieron, dice que ellos se arrepintieron nada más porque Cristo hizo muchas señales ahí. Y fue emocional lo que ellos sintieron, pero se arrepintieron. Pues en el caso de Nicodemo, que era un doctor de la ley, dice que en este capítulo trata de la vida en la regeneración y revela que el libro no trata de cosas milagrosas, sino de la vida divina, no de la vida física. A veces la gente cuando ve milagros físicamente, bueno, se emociona y cree que con eso ya es algo especial. Los milagros no son relevantes. Por eso corre la gente tras los milagros. Y Dios hace milagros, maravillas a los hombres, pero la mayoría de las veces los hombres después del milagro se olvidan de Cristo, como tenemos el caso de los 10 leprosos, ¿verdad? Y entonces les dijo, ahora sí están capacitados para que vayan a todo el mundo y hagan discípulos. Y escuché en la radio que dice que ahora necesita la gente despertar la conciencia. Y no saben cómo hacer. Este Nicodemo estaba acostumbrado a ver esos milagros, pero Jesús lo conocía muy bien a él. Por eso, en este capítulo, aún los milagros que él hizo, en este libro, se llaman señales, lo cual significa que él vino para dar vida divina, a fin de que Dios pudiera multiplicarse. No vino para hacer milagros en beneficio de algún hombre. Los milagros los usaba solamente para llamar la atención en ese tiempo, por decirlo. Por eso esa gente que quiere, que le dicen, oye, ahí está el milagrero que va a venir y va tanta gente, llegan a esos lugares que de sanidad y salen ahí, no, que le cambiaron las muelas de plata por oro, que le dio ojos azules por verdes, que le dio un coche, y se dejan y piensan que ese es el poder de Dios. Fíjese lo peligroso que andar buscando ese tipo de señales. Dice que Jesús vino Él no vino para hacer milagros a beneficio de un hombre, sino que dijo que Él vino a dar una vida nueva. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. O sea que el hombre quiere milagros y Dios viene a decir, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Muérete. Muérete. Cuando el hombre muere,
Por eso fue cuando Cristo le dejó a sus 12 discípulos, porque ya sus 12 discípulos, él sabía que ellos iban a ser fieles. Que todos sus discípulos, después de que él muriera, iban a comprender lo que era la muerte y la resurrección. Ellos, mientras estaba Cristo, estaban viviendo en sus sentidos. Pero cuando Cristo murió y resucitó, ellos murieron y resucitaron. Dice, y entonces les dijo, ahora sí están capacitados para que vayan a todo el mundo y hagan discípulos. Fíjense que aquí hay una cosa bien clara. Hagan discípulos. Y después que hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no había comprendido muy bien esta frase. A veces uno de pastor, apenas alguien se convierte y luego les ofrece el bautismo. Y no, así no dice la Biblia. Primero enséñale al hombre lo que va a hacer, para que tome una decisión en base al conocimiento, no en base a una emoción. Como tenemos un caso por ahí del etíope que Dios trabaja como quiere, pero la palabra que Cristo dejó, la gran encomienda, dijo, ve y haz discípulos. Porque yo sé que aquí hay mucha gente que yo misma he bautizado sin haberlos hecho discípulos antes. Por eso me arrepiento ante Dios y ante los hombres. A mí Dios me ha llamado fuertemente la atención que vaya y haga discípulos. Lo dice ahí en Mateo 28:19. Entonces ese tal Nicodemo, ella estaba bautizado, porque el bautismo siempre se ha usado. Dice que Nicodemo consideraba a Cristo como un maestro que había venido de Dios. Esto indica que tal vez ese hombre principal, doctor de la ley, pensaba que necesitaba mejores enseñanzas para ser una persona aún más noble. Sin embargo, la respuesta del Señor le reveló que la verdadera necesidad era nacer de nuevo. No importa cuántos años tengas tú conociendo la palabra. Entonces le pregunté a un hermano. Le dije, ya de años supuestamente, y yo me dije, ya eres nacido de nuevo, y se quedó así. No lo sé. Yo estoy seguro que aquí muchos se están haciendo esa pregunta. Porque hay que nacer solamente por agua y por el Espíritu. Nacer de nuevo es ser regenerado con la vida divina, con la vida increada de Dios, con la vida espiritual. Una vida diferente de la vida humana que recibimos en nuestro nacimiento cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando hacemos un compromiso, cuando Cristo vino a romper esas cadenas y abrió la puerta, dice, ven a mí. En ese momento, cuando tú dejas todo y sigues a Cristo, en ese momento empieza el Señor a tratar con tu vida. En ese momento empiezas tú el nuevo nacimiento. Por lo tanto, la verdadera necesidad de Nicodemo no era tener mejores enseñanzas, aunque él no lo sabía.
Él no necesitaba mejorar nada, sino lo que necesitaba era la vida por la cual él pudiera nacer de nuevo. Pero como Dios conoce todas las intenciones del corazón y siempre nos sorprende. Él conocía, por eso le dice, doctores de la ley, ustedes han puesto los cerrojos al conocimiento de la verdad. Nicodemo también estaba engañado, estaba encarcelado. Él buscaba enseñanzas, las que pertenecen al árbol del conocimiento. Pero la respuesta del Señor lo condujo a su necesidad de vida, la cual pertenece al árbol de la vida, que está ahí en Génesis 2, 9, 17. Y el profeta Isaías dice acertadamente, acuérdense que Isaías también es un libro que se escribió aproximadamente unos 700 años antes de Cristo. Era el profeta que más habló del Mesías. Por eso he decidido seguir haciendo maravillas con este pueblo, haciendo portentosas maravillas. Dice, y dejaré a los sabios sin su sabiduría, y eclipsaré la listeza de los listos. Y el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice, porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está ese Nicodemo? ¿Dónde está ese Job? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde el intelectual de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios a la sabiduría de este mundo? Que la sabiduría de este mundo, dice en Santiago, es meramente terrenal. Es terrenal, dice, diabólica y animal. Imagínese usted qué cosa. Con razón dijo que Dios entonteció esa sabiduría, porque allí no está la vida divina, está solamente la vida intelectual, la vida psicológica. ¿Qué significa creer? Creer en el sentido bíblico es muy diferente a todo lo que nosotros entendemos por creer. Dios conoce todas las intenciones del corazón y siempre nos sorprende. Él conocía, por eso le dice, doctores de la ley, ustedes han puesto los cerrojos al conocimiento. El complejo de superioridad que tenía Job, que era el hombre más, bueno, lo dice el Señor, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso había llenado a Job de orgullo. Ese complejo que tenía de superioridad en cuanto a conocer a Dios por sus propios medios, hasta que se arrepintió y al fin pudo clamar. Él suelta las cadenas de los tiranos hasta que se humilló y se negó a sí mismo y dejó de justificarse. En el caso de Nicodemo, yo quiero pensar que él se arrepintió, porque la Biblia no nos aclara exactamente como en el libro de Job. Yo espero que Nicodemo se haya arrepentido, tal vez sí, pero no lo sabemos.
Dice que Él fue el que preparó el cuerpo de Cristo para que fuera sepultado, junto con José de Arimatea. Nacer de nuevo es nacer de arriba. Es nacer de los cielos, o sea, nacido de Dios que está en el cielo. El reino de Dios es el reinado de Dios. Es una esfera divina en la cual se entra. Un ámbito que requiere la vida divina. Solo la vida divina puede hacer que las cosas divinas sean reales para nosotros y poder decir como dijo Daniel. Daniel decía de sí mismo, Daniel, siervo del Dios viviente. Fíjese nada más ese siervo del Dios viviente, la confianza que tenía en ese Dios viviente que cuando estuvo en el foso de los leones, no lo tocaron. Y llegó a ser el principal en Babilonia. Dios le revelaba los sueños. Imagínense la relación en la que entramos cuando nosotros nos unimos a Cristo. Tenemos un Dios viviente. Por lo tanto, para ver el reino de Dios o entrar en él, es necesario ser regenerado con esta vida. Porque todo el mundo está diciendo aquí que todos somos hijos de Dios, que todos somos hermanos, que salvo siempre salvo. Y que nomás cree y ya está todo arreglado. Porque no hemos comprendido qué significa creer. Creer en el sentido bíblico es muy diferente a todo lo que nosotros entendemos por creer. Es que yo creo que, ahí está esa mesa, es que yo creo que Cristóbal Colón vino en 1942. Es que yo creo que tantas cosas que creemos, pero eso en el sentido bíblico no es creer. Yo estoy creyendo en los hechos. Creer en el sentido bíblico es que yo creo lo que hizo Jesús de Nazaret cuando murió y resucitó, que me dio una vida nueva en mi espíritu y que yo estoy dispuesto a poner toda mi confianza en Él para poderlo seguir. Para poderlo seguir cuando viene y abre los cerrojos y dice, ven a mí. Y no salgo de ahí porque no lo conocemos. Y le dice a Nicodemo, sé que eres un maestro. Todos sabemos que Jesús murió, que Jesús resucitó, que es el Hijo. Lo sabemos, pero no lo sabemos como un hecho histórico. Pero eso no te da la vida ni te da el conocimiento. Lo que te da la vida divina es que tú entres en una relación íntima con Jesús de Nazaret a través de su palabra, y eso es lo que provoca el nuevo nacimiento. Dice Oseas que mi pueblo, o sea que los que estamos aquí sentados somos el pueblo de Dios. Dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque no saben quién nos está llamando, porque no saben que para entrar al reino de los cielos es necesario morir a todo lo que es el hombre que vive por los sentidos, el hombre psíquico,
El hombre que al cual gobierna toda la parte exterior, toda su carnalidad. El hombre que se deja gobernar por su carne, no importa si es creyente, pero si no es creyente, tiene oportunidad. Pero si es creyente y piensa que va a vivir, que va a ver el reino de Dios, sin haber sido su vida transformada, porque eso es lo que quiere decir. Y a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. A todos los que creen que solamente la palabra viva y eficaz es la única que transforma la conducta del hombre. El creer en Cristo para ser llamado hijo de Dios es que tú te conviertas en un hombre nuevo, en una persona diferente. Tiene que ver directamente con tu conducta, no con tus sentimientos, ni con tus pensamientos, ni con tus ideas. Eso es creer en el sentido verdadero del que dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, por eso se distingue bien claro en discípulos y en cristianos o creyentes. Y las congregaciones están llenas de creyentes. Ahorita hay mucha gente, muchísima gente que tiene hambre de la palabra de verdad. Dice, hay un sentir que quieren despertar la conciencia, pues se están dando cuenta que después de tantos años de llamarse católicos están muertos en delitos y pecados porque nunca han sido regenerados con la vida de Dios. Ahorita hay muchísima gente. Yo acabo de hacer un viaje a México. Nunca me había propuesto yo hacer discípulos así textualmente. Yo dije, Señor, tú me mandaste a hacer discípulos. Entonces yo, empezando el año, hice un compromiso y le dije, Señor, tú viniste a romper los cerrojos, a soltar las cadenas de todos los que están presos por los tiranos. Entonces, yo voy a ir a esa ciudad. Tú vas a abrir la puerta para que tu palabra entre. Y me di cuenta. Mire, yo sé que el día 2 de febrero voy a empezar el discipulado. Me encontré con gente que no tenía ni la menor idea, pero llegando el primer día que llego, estoy buscando a alguien que me discipule. Y así fue el primer día, el segundo día, hasta el tercer día que regresé. Fíjese, hay mucha gente con mucha necesidad de escuchar palabra viva y eficaz, palabra no adulterada, porque ahorita dice que antes de que venga el Hijo del Hombre, va a haber una gran apostasía en la tierra. ¿Y qué es apostasía? Doctrina, la palabra adulterada. Un poco de mentira, mucha verdad. Y la gente está perdiéndose, desorientados. Porque no cree usted que yo fui a conocer a gente que diga, pues no, fue a conocer nada más a la cocinera, al chofer. No. Conocí gente importante. Y me di cuenta de la necesidad
que hay de palabra viva y eficaz, no adulterada. Los campos están listos para la siega, pero son muy pocos los discípulos. Muy pocos, porque todos casi se han conformado con estar sentados nada más oyendo. Y como dice el apóstol Santiago, pongan por obra la palabra. No se conformen solo con oír, engañándose a ustedes mismos, porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla sus rasgos fisonómicos en un espejo. Efectivamente se contempló, se dio media vuelta y al punto se olvidó cómo era. Acuérdense que el espejo es la vida divina que está en todo discípulo del reino. Vamos a ponernos de pie. Y haga un compromiso. Tú que me estás viendo en tu casa, dile: Señor Jesús, me arrepiento porque no había comprendido el gran mandamiento que dejaste a tu iglesia, de ir a ser discípulos. Pero si no hemos nacido de nuevo, Padre eterno, en esta hora te pedimos que nos perdones. Nos perdones por seguir encerrados en nuestro hombre viejo, a pesar de que tú abriste y rompiste las cadenas por mí. Gracias te damos, Señor Jesús, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén.